Quiero invitarle, hermano, que vayamos a la escritura, por favor. Vamos a ir al Salmo 90. Salmo 90, versículo 12. Salmo 90, 12. Y de hecho, el tema que quiero hablar con ustedes es: puedo vivir más que subsistir. Porque hay personas que solo subsisten en medio de sus situaciones. Y Dios quiere que vivamos y que vivamos para Él. Dice el Salmo 90, 12: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, Señor. Puede sentarse, por favor. Cuando uno es niño, vive contando los años. Y cuando uno es viejo, vive contando los días. Cuando uno es niño, dice: me gustaría tener 15, que es muy común en las niñas. Y en los niños, dice: me gustaría tener 18 años. Y tú ya sabes para qué. Para no pedir permiso, para hacer lo que te da la gana. O las niñas para que les hagan una fiesta. O son cosas como que las dejen tener novios. O cosas de esas que son muy comunes en nuestra cultura y no necesariamente están bien. La realidad de las cosas, pues la vida del hombre consiste en años, meses, días, minutos y segundos. Y el primer planteamiento que tengo es: si usted tiene 15 años, ha vivido 5,475 días. Si usted tiene 20 años, ha vivido 7,300 días. Si usted tiene 50 años, usted ha vivido 18,250 días. Si usted tiene 60 años, ha vivido 21,900 días. Si usted tiene 70 años, ha vivido 25,500 días. Si usted tiene más de 70 años, está viviendo horas extras. Eso es lo que dice la Biblia. Que la vida del hombre son 70 y los más robustos 80. Quisiera decirle que la realidad, quien escribió este salmo es Moisés, vivió 120 años. No solamente se trata de cuánto podamos vivir, sino de cómo estamos viviendo. Regularmente cuando usted y yo vemos un funeral, hermanos, siempre pensamos en cómo murió la persona y le ponemos más énfasis en cómo murió. Y nos recordamos regularmente de las formas trágicas o de la forma difícil que murió la persona, pero nunca o regularmente no pensamos cómo vivió. Cuando nosotros debería de ser al revés. Deberíamos de tener presente cómo vivió o cómo estoy viviendo la vida. Cuando desglosamos la vida de Moisés, podemos ver resultados muy claros en su vida, claramente. Cuando hablamos de la vida de Moisés, vivió de una manera los primeros 40 años. Los siguientes 40 años, de los 40 a los 80 vivió de otra manera, y de los 80 a los 120 años vivió de otra manera. Por lo tanto, la segunda reflexión, el cómo vivo determina dónde viviré, y parece como un juego de palabras. Los primeros 40 años de la vida de Moisés, podemos decir que fue príncipe de Egipto. Los que conocen la historia que está en el libro de Éxodo está muy interesante. Fue adoptado, fue criado en el palacio de Egipto, era visto como un príncipe. Podemos decir que vivió con lujos, con confort. Si lo aplicamos a estos tiempos, diríamos fue un junior. La realidad, que los monarcas de aquel tiempo solían ser egoístas. Solo vivían para sí, para sus caprichos, para su vida de placeres, para complacerse a sí mismo. Cuando estudias la historia de las monarquías, te quedas horrorizado por la forma en que ellos vivieron. Llegaron a pensar que todos se lo merecían.
y que todos les debían algo y que eran dignos de estar en ese lugar. La realidad, nuestra forma de vivir se transmite hacia nuestros hijos y las cosas básicas en cómo enfrentamos la vida, lo primario y lo básico lo aprendimos de nuestra casa. Podemos decir que el pensamiento que existía en el palacio de Egipto es: somos como dioses. Fíjese lo que le estoy diciendo. La realidad, los egipcios, la forma de pensamientos, ellos consideraban a sus reyes como dioses. Y la realidad de las cosas, Moisés nació, creció en ese entorno. Quisiera aplicar una verdad que es importante. No todo lo que nos enseñaron en nuestra casa es lo correcto. No todo lo que aprendimos en nuestra casa es lo correcto. Y no me refiero a lo justo, a lo honesto y a lo que tiene buen nombre, sino me refiero a costumbres, a usos, a cultura y a tradiciones o a forma de pensamientos. Y creo que es ahí donde nosotros debemos de saber cernir y quitar las cosas que no son convenientes y aplicar las que son buenas. Estamos llamados a vivir conforme a los principios de su palabra y no conforme a la cultura o al pensamiento de una familia. Por lo tanto, podemos deducir que los primeros 40 años de la vida de Moisés fue una vida egoísta y centrada en sí mismo. Yo no sé, en ocasiones hay personas que los primeros años de su vida viven de esta manera, centrados en sí mismo, solo pensando en ellos, son egoístas. Y la realidad de esas personas, cuando se casan, al final del día tienen muchos problemas porque quieren que todos los atiendan y ellos quieren seguir siendo el centro de la casa y la atención. Y se sienten como hijo de los faraones, que su palabra es la ley. No sé quién lo dijo. Los siguientes 40 años de Moisés vivió como fugitivo en el desierto. La realidad de las cosas fue el resultado de sus malas decisiones. Cuando usted examina detenidamente la vida de Moisés, Moisés terminó en el desierto, tal vez queriendo hacer algo bueno, terminó cometiendo errores. Y fueron sus malas decisiones los que lo llevaron al desierto. Los siguientes 40 años él vivió en el desierto. Algunas personas, cuando hablamos del desierto, hablamos de desolación, hablamos de temores, hablamos de angustia, hablamos de soledad, hablamos de insatisfacción y hablamos de muchas cosas que en ocasiones podemos pasar en la vida, porque en la vida no todo es gozo, sonrisa, alegría y abundancia. En ocasiones podemos pasar por algún desierto, por alguna circunstancia, pero los que creemos y confiamos en Dios, que aunque andemos en el desierto y en el valle de sombra de muerte, Él ha prometido estar con nosotros. La realidad de las cosas es que algunos han llegado al desierto por causa o por consecuencias no propias, sino por resultado de malas decisiones de personas que están alrededor de sus vidas. Pero muchos han elegido, así como Moisés, y tomaron malas decisiones y se encuentran en este momento viviendo en el desierto, viviendo en soledad, viviendo en angustia, viviendo en depresión, como que la vida no tiene sentido. Y aún yo quisiera ser más claro, hay cristianos que están en esa condición, aunque usted no lo crea. Hay personas que, conociendo a Cristo, que es la vida, no son plenos en su forma de vivir, subsisten solamente. Y Dios no quiere que subsista, sino que viva realmente. Hay una historia que yo recuerdo cuando era niño, me llamó mucho la atención, y es la historia de un soldado que se llamaba Hiro Honona. Era un japonés. Se acabó la Segunda Guerra Mundial, se metieron en guerra algunas naciones, entre ellos los japoneses, y este era un hombre que estaba dedicado al espionaje. Se terminó la guerra en los países fueron subyugados, entre ellos la realidad de las cosas, Japón perdió, pero este hombre siguió viviendo en la selva, o siguió viviendo escondido. Fueron 30 años viviendo en aquella condición. 1970 y tantos salió un hombre de la selva para rendirse y entregarse al ejército, y le dijeron: hace 30 años que la guerra se acabó. Dile al que está enseguida: la guerra se acabó.
Porque algunos a lo mejor han estado viviendo en guerra, en desolación, en opresión y en tristezas. Pero si damos a Jesús el lugar verdadero en nuestra vida, yo quiero ser muy claro, porque puedes ser religioso y puedes vivir equivocadamente, con un barniz solamente y no con la esencia verdadera del Evangelio. Se puede decir que aquel hombre duró escondiéndose 30 días entre los matorrales, tratando de subsistir, viendo enemigos ficticios, y cuando llegaban otros, él salía huyendo. Y lo curioso del caso, mis hermanos, es que lo llegaron a considerar como un héroe. Yo digo, fue un perdedor que perdió su tiempo. Yo quisiera que reflexionáramos. Moisés vivió 40 años como fugitivo en el desierto. Y dice el Éxodo capítulo 3 que un día, como todos los días, como los otros 40 años que había vivido Moisés en el desierto, llegó hasta el monte de Dios, y es Dios quien determinó que ese monte era suyo, el monte Sinaí. Y Moisés vio una zarza que ardía y que no se consumía, y la zarza llamó la atención de Moisés. Y por causa de la manifestación, Moisés quiso acercarse a esa zarza y escuchó una voz, la primera vez que escuchaba la voz de Dios. Y lo más impresionante es que le hablaba por su nombre y le decía: Moisés, Moisés, Moisés. Dios es un Dios personal, Dios es un Dios de propósitos. Y luego le habla y le dice: quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde tú estás es tierra santa. Dios es un Dios de propósitos, Dios te conoce por tu nombre, pero nuestro Dios es santo. Y Moisés, impresionado, escuchó la voz. Y es ahí donde Moisés, mis hermanos, recibió una encomienda, un mandato, una misión. Y es ahí donde precisamente en la manifestación y en la gloria, o ante aquella teofanía en la cual Dios se hizo presente a la vida de Moisés, la vida de Moisés cambió. Y los siguientes 40 años de Moisés fueron muy diferentes a los otros 80 años. Hay veces yo he escuchado decir a personas con muy sincero sentir: si hubiera conocido a Jesús antes, qué diferente hubiera sido mi vida. Yo lo creo. Pero cuando tú estás subsistiendo y no viviendo la realidad de las cosas, eres cristiano, pero vas a vivir una vida muy por debajo del estándar de los principios o de lo que la Escritura dice. Los últimos años de Moisés entonces estuvieron enfocados en una visión. Era una vida con propósito, era una vida enfocada en otros, era una vida luchando por una causa y por su pueblo. Todo esto se debe a que Dios se hizo presente en su vida. Creo que la mayoría de los que estamos aquí somos adultos. La gran mayoría pasan de los 20. Y la realidad, nosotros hemos decidido cómo vivir nuestra vida, si desperdiciarla. La realidad es que muchas personas han vivido o gastado sus vidas, como se dice coloquialmente, en pitos y flautas. Otros jugando al bingo, otros, los más jóvenes, esperando las novedades del PlayStation, otro juego que los entretenga otras siguientes horas o los siguientes días. La realidad, no estás viviendo, eres solamente un consumidor del tiempo sin sentido, esperando que alguien te entretenga o alguien te alegre. Eso no es vida. No hacen nada productivo, no están comprometidos con ninguna causa. Creo que muchos en algún momento dado de nuestra vida, y me incluyo, estuvimos ahí. Hace años atrás me tocó ir a la ciudad de Nueva York. Nos hospedaron ahí unos hermanos y vivían en un edificio muy grande, a los que les gusta el béisbol, frente al estadio de los Yankees. Y por cierto que nos regalaron unos pases para ir a ver a los Yankees. Y me llamó la atención que salimos un día en la mañana y estaban unas personas con una mesa ahí jugando dominó. Y cuando
Regresamos en la tarde, lo único que habían cambiado era de posición. Ahora estaban buscando la sombrita y habían durado todo el día. Y eso me llamó la atención, porque yo le dije, oye, dijo, no, así es la vida de ellos. Y ellos viven de las ayudas del gobierno. Pero lo que me llamó más la atención fue lo que un día me dijo un predicador acerca de estas personas. Dijo, viven así por generaciones. Y eso me hace reflexionar muchas cosas acerca de la vida. Porque nosotros podemos marcar patrones en nuestra vida y en nuestra familia y debemos de ser cuidadosos lo que estamos haciendo. Y ahorita vamos a hablar de eso. Esto nos lleva a nosotros a una evaluación. Si estamos viviendo una vida con propósito o una vida desprovista de propósito alguna, si estamos viviendo una vida enfocada o si estamos viviendo una vida desenfocada, si tenemos una misión definida o estamos viviendo y solo consumiendo el tiempo. La verdad de las cosas que cuando sinceramente tratamos de evaluar nuestra vida, muchos lo evaluamos en base a nuestros logros. Y cuando empezamos a hablarle a otros, a nuestra familia, a nosotros mismos, o pensamos en base a los logros que he tenido, a las propiedades, a la cuenta de cheques, a los recursos, a lo que poseo, a todas esas cosas. Otros hacen una evaluación en base a los años que tienen de casados, a los hijos y a los nietos que tienen, y no estoy diciendo que es malo, pero todo se centra en una sola cosa. Otros hacen una evaluación a los partes y lugares, recreaciones, y si tú les hablas algo, dicen, sí, yo ya fui a Disney, yo ya fui a Cancún, yo fui a Xcaret, yo fui a, no sé, te pueden decir muchos lugares, comí esto, comí aquello. O si te topas a un chavo y le dices acerca de uno de esos juegos, sí, yo lo tengo, yo lo vi, pero ya me aburrió. Es en base a las experiencias y a las recreaciones. Otros evalúan su vida en base a su preparación académica, a sus licenciaturas, a sus logros obtenidos. Pero yo quisiera preguntar, ¿hemos cumplido el propósito de verdad que Dios nos encomienda en la vida? Porque dice que hemos sido creados para la gloria y la alabanza de su nombre. Hay formas, siendo sincero, que determinan si yo vivo o subsisto, mis hermanos. Porque la realidad de las cosas, cada quien está viviendo la vida de una manera muy particular, y al mencionar estas cosas lo hago como reflexión. La realidad de las cosas, podemos vivir nuestra vida neciamente o torpemente. Esto significa que vivimos siempre viviendo y repitiendo los mismos patrones. Si tú te casaste, si no has solucionado tus problemas, quiere decir que nunca cambiaste patrones en tu vida. Si tú eres un cristiano que estás viviendo y recurriendo siempre en caídas y levantadas, quiere decir que hay patrones establecidos en tu vida que nunca han cambiado. Podemos vivir neciamente o torpemente o religiosamente. Podemos vivir la vida en un engaño, fíjese, creyendo de verdad, siendo engañados a nosotros mismos, viviendo nuestras propias falacias, haciendo castillos en el aire y creyendo nuestras propias mentiras. Yo creo que usted conoce personas así. Podemos vivir en el pasado, en lo que fue, en lo que existió, en lo que hicimos, en lo que logramos, pero nos estamos consumiendo el presente y consumiendo el tiempo. A mí me preocupan los muchachos que no tienen definido si van a estudiar o van a trabajar. La realidad, podemos vivir perdidamente también, como muchos de nosotros vivimos en el pasado, como lo vivió el pródigo, que todo lo que caía en las manos nuestras lo derrochábamos, que vivíamos cerca del estercolero, y cuando se nos acabó todo, pues ahí fuimos a parar a aquellos chiqueros sin amigos, decepcionados. Es impresionante
pero también hay hombres que no solo subsisten y han entendido que la vida tiene un sentido, que el tiempo cuente y el cuento, alguien dijo que el tiempo es oro, yo digo el tiempo es más que oro, son oportunidades. Podemos vivir sin propósito alguno o con propósito. Por lo tanto, menciono lo contrario, una vida con propósito espera y tiene una razón para vivir. Vamos, no está esperando que lo consuelen, Él consuela. Una vida sin propósito, simple y sencillamente, hermanos, está esperando que alguien le haga feliz y no hacer feliz a otro. Una vida sin propósito, viven repitiendo patrones de la misma manera. Una vida sin propósito, viven sin metas definidas. Es en sí un vagabundo en sí mismo, en su propio corazón y en su propia mente. Una vida sin propósito es egoísta, suele ser caótica y regularmente suele ser mundana, muy lejos de Dios. La realidad de las cosas, creo que tenemos que definir algunas cosas hoy en este día. Le decía que una vida con propósito, por el contrario, es una vida intensa. No subsiste, sino que vive cada día. Y en cada día ve la oportunidad de hacer algo, edificar a alguien, bendecir algo, establecer algo. No está consumiendo el tiempo. Una vida con propósito evita repetir patrones y errores y ser mejor cada día, día a día. Una vida con propósito tiene metas, implementa estrategias y tiene sentido, tiene razón. Una vida con propósito evitará el egoísmo y será una bendición a otro. Me gustó esta frase que encontré por ahí. La vida consiste en las decisiones que tomamos y se construye en lo que hacemos diariamente. Y se lo voy a repetir. La vida consiste en las decisiones que tomamos y se construye en lo que hacemos diariamente. En la Biblia encontramos muchos pasajes que hacen alusión a la vida. La Biblia me dice, vive sabiamente. Es más, hay hasta parábolas que nos ilustran de ser sabios y ser prudentes en la vida. Y uno de ellos, si se encuentra en Mateo capítulo 7, versículo 24, dice la escritura de la siguiente manera. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. ¿A un hombre qué? A un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Si usted se da cuenta, es una parábola. Y los dos tuvieron la misma oportunidad de poder edificar algo. Y los dos tomaron decisiones de edificar algo. Yo le voy a decir una verdad. Todos los que estamos aquí, estamos construyendo algo en nuestra vida. Aunque usted no esté haciendo nada, usted está construyendo ya algo en su vida. La realidad de las cosas, tuvieron las mismas oportunidades, tuvieron los mismos recursos, tuvieron los mismos materiales, enfrentaron las mismas crisis, vinieron los mismos vientos, pasaron los mismos ríos, y la diferencia entre una casa y la otra, o una vida y la otra, fue sobre qué estaba fundamentada aquella casa o aquella persona. Y yo encuentro aquí 3 verdades interesantes que se las comparto sencillamente. Y me enfoco más en el hombre prudente, porque el imprudente fue insensato. Dice la Biblia, fue insensato, fue fatuo, fue necio. Discúlpeme, fue tonto lo que estaba haciendo.
Puso su casa sobre la arena y no le puso fundamentos. Y ahorita vamos a hablar sobre eso. Y cuando vino aquella tempestad, su casa fue arrastrada. Pero cuando observas lo que hace el hombre prudente, que así dice la Biblia, dice que él hace tres cosas. Y cuando se toca esta parábola en el Evangelio de Lucas, la Biblia dice que aquel hombre, primero que nada, evaluó dónde iba a hacer aquello. Observó detenidamente dónde iba a edificar. Planificó cómo la iba a hacer. En otras palabras, vio el terreno. Yo quisiera preguntarle a usted, ¿conoce usted personas que nunca evalúan las cosas y hacen las cosas sin pensar? Yo sí. ¿Conoce usted personas que hacen cosas sin considerar los riesgos y los peligros? Yo sí. ¿Conoce usted personas que dicen que emprenden proyectos sin considerar costos, o situaciones? Yo sí. ¿Conoce hermanos que en el nombre de la fe en ocasiones hacen cosas sin considerar el tiempo ni las condiciones? Yo sí. Y la realidad de las cosas, terminan todas esas situaciones mal. Esto aplica en todas las áreas de la vida, en los negocios, emocionalmente, espiritualmente, en las relaciones, pero también en la fe. Está diciendo que aquel hombre observó y evaluó dónde construiría, qué sería lo mejor, qué clase de suelo tenía, dónde estaba parado. Les voy a platicar un incidente que pasó, al cabo no están aquí los hermanos. Y no le van a decir chisme santo del campamento. Había unos hermanos que todos los años iban al campamento, unas hermanas, y siempre se goteaban. Venían los ríos y crecían las aguas y se goteaban las hermanas, así que había que ayudarlas. Y un año se prepararon, pero bastante bien, y se fueron al campamento, hermanos, y empezaron a edificar ahí. Es más, hasta le mandamos ayudante para que hicieran su residencia de campamento. Pusieron Porsche, pusieron cocina, pues los que han ido al campamento saben de qué se trata, hermanos. Y luego dice, vinieron los vientos y se dejaron venir las aguas. Y lo que pasó es que los hermanos estaban asentados sobre un arroyo. Mira, hermano, parecía el arca. Iba flotando. Y vi ahí a los hermanos atribulados. Algunos se acuerdan del incidente. Pero hay veces así nos pasa en la vida y en la fe. No consideramos muchas cosas seriamente al interior de la casa, de la familia, de nuestra fe. Hay algunos que no observan, que no son cuidadosos, se endeudan, se comprometen sin tener aún con qué responder. Les ofrecen un crédito y piensan que Dios se lo envió. No fue Dios, fue el diablo, hermanos. Y le voy a decir por qué, porque después andaban los endemoniados cobradores detrás de usted. Yo sé lo que le estoy diciendo. Pero ¿qué cuando trasladamos estas cosas a la fe? Que no somos cuidadosos, que somos descuidados, que vivimos el momento y no en esencia. La segunda acción de este hombre fue una acción prudente. Dice claramente que él ahondó. Y esto es impresionante. Sacó tierra, sacó tierra, sacó tierra. Significó más trabajo, desde luego. Significó más tiempo, significó más dinero. Gracias a Dios que en estos últimos años en México ya se están poniendo más reglas para la construcción de cualquier edificio y principalmente los públicos, hermanos. Permisos de construcción, y eso es bueno porque han pasado muchas situaciones muy difíciles. Quisiera comentarle que en ocasiones, por no ser prudente, ponemos en peligro nuestra vida y la vida de nuestras familias. La realidad de las cosas, hermanos, obramos impulsivamente y no prudentemente. En días atrás, o hace más de un año,
Una noticia que colapsó, impresionó a los mexicanos es lo que sucedió en el estado de Hidalgo, donde personas robando gasolina y que murieron muchos por la imprudencia, por no ser cautos, por no ser sensatos, por la codicia. Y lo mismo pasa cuando no ahondamos, cuando tenemos relaciones superficiales en la fe, cuando no estamos produciendo frutos, cuando estamos jugando con el pecado sin considerar los costos. Qué impresionante es esto, hermanos. Este hombre, la Escritura dice que ahondó. Oye, en otras palabras, y estoy tal vez haciendo alusión a cosas físicas, pero las espirituales son más relevantes que de nuestra relación con Dios. Creo que debemos de considerar seriamente que el Señor nos haya permitido llegar hasta el 2020 y estar en los caminos de Dios. Y tenemos que analizar nuestro camino, si estamos cimentados, si estamos fundamentados, si estamos en la roca, si estamos dando fruto, si estamos dando testimonio, si estamos caminando en la verdad, porque eso es importante, hermanos. Fíjese, a mí me ha tocado estar en funerales, se lo voy a decir, que no hay si decir el hermano ya partió a la presencia de Dios. ¿Por qué es tan comprometedor su forma de vivir? Que no fue transparente en su vida y su testimonio no fue el mejor, de tal manera que no podemos decir está en la presencia de Dios. Y eso es un misterio, solo Dios lo sabe. Pero sus frutos en vida no fueron los mejores. Nunca se ha preguntado, ya que estamos hablando de estas cosas difíciles, ¿qué van a decir nuestras generaciones de nosotros? Y yo quiero que reflexionemos en eso. ¿Cómo vivimos la vida cristiana? Si luchamos verdaderamente las peleas de Dios y las batallas de Dios. Si caminamos en rectitud, si hicimos lo recto, lo justo, lo que tiene buen nombre, lo que glorificaba a Dios. Aquel hombre observó, evaluó, ahondó. Algunos de los que están aquí saben la importancia de esa. Y hoy la construcción tiene muchas variantes y muchas formas. Y lo que buscan los constructores antiguos, hermanos, es algo sólido en qué poner el edificio. Y en ocasiones cuando se hace un edificio grande, se busca lo fuerte, lo sólido. Y lo más impresionante, entre más grande es el edificio, tiene que ser más profunda las zapatas o la cimentación. Y algunos en ocasiones estamos diciendo, Señor, promuévenos, bendícenos, tendremos la suficiente solidez para que Dios haga algo extraordinario con nosotros. Tenemos el suficiente arraigo en nuestra vida para que Dios nos lleve a otras latitudes y nos prospere, oiga, como Él quiere hacerlo, como hemos soñado, como hemos deseado. Todo tiene que ver con el fundamento. Y el fundamento, hermanos, es importantísimo en nuestra vida. ¿En qué estamos parados? ¿En qué estamos fundamentados? La tercera acción prudente de este hombre es que dice, cavó hasta el fondo, mis hermanos, y llegó a la roca. Y como cosa curiosa, la Escritura habla de que Él es la roca inconmovible. Y Jesús dijo que Él es la roca eterna. Y la Escritura menciona muchas veces acerca de la roca que es Dios, que es Jesús, la esperanza, el ancla de nuestra fe. Y podemos decir que es firme, confiable y sea su nombre glorificado para siempre, mis hermanos. Aquel hombre sabía que su casa podía pasar por situaciones inclemencias y tenía que fundamentarle. Hay dos ciudades que han permanecido a través de la historia y que son consideradas las ciudades, no las civilizaciones, las ciudades más antiguas del mundo. Una de ellas es Petra y está en Jordania, hermanos. Y la segunda es Matera y está en Italia. Y en Italia es un lugar donde hay muchos temblores, hermanos, muchos temblores. Pero esas casas, dicen los especialistas, que nunca se van a caer. Y la realidad de las cosas no es que esté sobre la roca, sino que están en la roca.
Un día métase ahí a Google o busque Petra en Jordania o busque Matera en Italia. Y la gente en el cerro, hermanos, abrió hueco, hizo su casa en ese lugar. Y allí están las casas de ellos. Estos fueron más allá, hicieron su casa en la roca. Y creo que nosotros debemos de considerar seriamente esto. Debemos de fundamentar entonces nosotros nuestra fe, nuestra familia, nuestro negocio, nuestros sueños en la roca. Y si se puede, ahondar en la roca. Qué impresionante es esto. La roca de la parábola habla de fundamentar, de ser firmes. El planteamiento que hace el salmista es sabio. Enséñame a contar nuestros días para que tenga yo sabiduría. La realidad estaba diciendo, si es necesario implementar cambios, permite que yo implemente cambios. Hay algo que me llama de los días de los años, que me llama mucho la atención en relación a Israel. ¿Sabe usted que Israel vivió épocas bien oscuras y bien difíciles, mis hermanos? Y vivió tiempos de esclavitud, y ellos, precisamente ellos, en su calendario no incluyeron esos días. Porque fueron muy honestos y dijeron, no vivimos, éramos esclavos. ¡Wow! Y hay veces, hay cada detalle que nos dice, porque estamos llamados a vivir una vida plena, no subsistir, sino vivir de verdad para Dios. La palabra, en términos generales, me plantea, oye, ¿cómo es la vida del hombre? La vida del hombre, a la luz de la palabra, es como la hierba del campo que en la mañana florece, pero que al atardecer ya no existe jamás. A lo mejor tú te sientes joven, fuerte, y estás guapo. Pero aquel dichito, ¿te acuerdas? De la calaverita. ¿Cómo te ves? Me vi como me ves. Te verás. Ay. No siempre están las fuerzas, no siempre está la capacidad. Y así es la vida del hombre. Mira, pregúntale a alguien que tenga más de 50. Va a decir que la vida se le fue así. El asunto es cómo se nos fue la vida a nosotros. ¿Cómo malgastamos la vida? ¿Derrochamos la vida? ¿O invertimos la vida? ¿O fuimos sabios? La vida del hombre, según la Biblia, hermanos, es pasajera, dice en el Salmo 103. Es como un pensamiento, y un pensamiento es breve. La vida del hombre, dice el Salmo, dice, es como el polvo que arrebata el viento, en otras palabras. Y un día, a uno de los patriarcas más famosos o más conocidos de la Escritura, Jacob, Abraham, hijo de Abraham, dice que le preguntó cuando fue llevado ante Faraón que cómo habían sido sus años y cómo habían sido sus días. Y en el Génesis 47, versículo 9, él dice algo muy triste y muy difícil, pero muy sinceramente: mis días, o mi vida, o mis años fueron cortos y fueron malos. Esto es impresionante. Han sido los días de mi vida y han llegado los años de mi vida pocos y malos, él dice en el texto claramente. A lo mejor no tienes 70, a lo mejor no tienes 80, tienes 20, tienes 15, tienes 19, tienes 30. Y a lo mejor te identificas con este personaje. Pocos años, una vida sin satisfacción, una vida sin una vida plena ha subsistido. La realidad de las cosas, cuando se trata de tiempo, muchos de nosotros estamos tratando o cometemos el grave error que muchos cometen de dejar las cosas más importantes para después. Ni siquiera voy a entrar en eso, porque hay cosas que son relevantes en la vida. Hay cosas que son prioridad. Hay cosas que tenemos que hacer en el presente y que no nos lamentemos en el futuro de lo que no hicimos, hermanos. La realidad de las cosas. Yo te digo en esta línea de pensamiento, los días que te queden sobre esta tierra, conságralos para Dios. Si eres joven, conságralos para Dios y no te vas a arrepentir.
créemelo que tus años en Dios son ganancias. Oye, vas a ser, hay seguridad en eso. La realidad de las cosas, vivamos los que ya tenemos años, porque en ocasiones pasan los años y solemos descuidarnos y solemos ser hasta medio superficiales o fríos en las cosas de Dios. Yo le voy a decir algo: vivamos sabiamente y vivamos con un sentido de urgencia, porque el día del Señor se acerca, es lo que dice la Escritura. Una anécdota, dicen que una persona pasó por un lugar muy hermoso donde había muchas clases de aparadores, tiendas, y vio en la parte de arriba de aquel establecimiento que decía: tienda del Altísimo, las mejores cosas de la vida. Se paró en el aparador y empezó a ver que había unos frutos impresionantes, unas flores, unos frutos con dimensiones, y decía: gozo, paz, templanza, benignidad, buenas cosas, buenas obras. Y dice que aquel hombre dijo: yo quiero eso, yo quiero tener felicidad, yo quiero tener todo lo que es de Dios, voy a entrar a la tienda de Dios. Y entró a la tienda de Dios y estaba un hombre ahí y dijo: todo lo que está en el aparador, yo lo quiero para mi vida. Aquel hombre sabiamente empezó en una bolsa a poner semillas. Y le decía, cuando le entregó las semillas, y le dijo: yo quiero lo que está en el aparador, yo quiero los frutos. Dijo: Dios te da las semillas, tú las siembras, tú las cuidas y tú las cosechas. Creo que hay muchas cosas que tenemos que evaluar en nuestra vida, hablando de fundamentos, de esencia, de presencia. San Pablo estaba muy preocupado por la iglesia, y la realidad de las cosas, que San Pablo tuvo que hablarles a una iglesia que no había crecido en la fe, con dolor en el corazón, que tenía dones, talentos, ministerios. San Pablo les habla y les dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, actuaba como niño. Mas ya cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Y lo que le estaba tratando de decir Santiago a sus discípulos en esa carta que está escrita, son dos palabras muy fuertes que tienen eco en muchos de nuestros corazones, o que retumban: ya madura. ¿Quieres ponerte de pie, por favor?